8 y versículo 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria a Jesús. Entonces, en esta mañana quiero hablar sobre el Espíritu Santo y como el Espíritu Santo es Dios, es algo tan inmenso, es eterno y solamente podemos ver un poco de lo que Él es. Y en esta mañana quiero hablar sobre el aspecto del Espíritu Santo que nos ayuda en la oración. Nosotros debemos ser un pueblo de oración. Y gloria a Dios que en la iglesia aquí tenemos cultos de oración. Gracias a Dios que hay hermanos que se levantan con ganas y vienen a mi puerta a las 6 de la mañana y tocan la puerta porque quieren orar juntos. Gloria a Dios, ¿no? Y no estoy quejando. Gracias a Dios que tenemos mujeres, madres intercediendo para las familias. Estoy haciendo los anuncios al mismo tiempo que predicar. Gracias a Dios que esto es como parte de la visión de la iglesia. Yo creo que debe ser parte de la visión de todas las iglesias porque está en el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo, un aspecto de cómo Él es que Él nos ayuda de interceder, Él nos ayuda en la oración. Y aquí vemos una dimensión espiritual en la oración. Hay dimensiones espirituales en la oración y solamente una persona nacida de nuevo que conoce a Dios puede entender las cosas del Espíritu. Hay cosas que la gente no puede entender porque no han nacido de nuevo, no entienden la importancia de la oración, no entienden la adoración porque no tienen esta dimensión en su vida despierta por el nuevo nacimiento. Entonces, en la oración hay una dimensión espiritual, porque nosotros, la palabra de Dios nos explica que no sabemos cómo pedir como nos conviene, como conviene. Nosotros no sabemos orar bien y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para saber cómo orar bien. Y el Señor nos equipa y nos da lo que nosotros necesitamos en la oración. La mayoría de nosotros hemos salido de un contexto religioso, ¿verdad? Hemos salido de la iglesia católica, casi la mayoría, yo incluido. Y también hay lo que hemos estado muchos años en la iglesia evangélica. Y hay iglesias evangélicas que no ponen mucho énfasis en la oración y no enseñan la oración. Yo recuerdo hace años en Benidorm, cuando estaba pastoreando la iglesia ahí, tuvimos una escuela de oración y tuvimos varios pastores que vinieron y algunos de los hermanos dijeron, ¿una escuela de oración? No hace falta una escuela de oración, hay que orar y ya está. Pero Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar y ellos eran un pueblo acostumbrado a la oración, eran buenos judíos, los discípulos. Pero ellos vieron una dimensión en la oración de Jesús que despertó algo en ellos y ellos dieron cuenta que necesitan aprender cómo orar.
Y eso es una cosa que nosotros necesitamos dar cuenta, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para orar eficazmente. Gloria a Jesús. Y hay una cosa que es cierto, que el Espíritu Santo quiere ayudarnos. Amén. Es su deseo. Él quiere. Él se presta para ayudar. Él quiere ayudar. Amén. Muchas veces hemos oído personas diciendo, si hay alguna cosa que necesitas, si necesitas ayuda en algo, y podemos discernir simplemente por la entonación de su voz que no están hablando en serio, ¿verdad? Si dices, sí, yo necesito 10,000 euros. Oh, no, dinero no. Vale, pues 10 euros tampoco. Vale, ¿me puede ayudar con la limpieza? Tampoco. ¿Me puede ayudar con la comida? Tampoco. ¿Cómo me puedes ayudar? Entonces, pues no sé. Pero el Espíritu Santo sí quiere ayudarnos. Él está dado para ayudarnos. Tenemos nuestras costumbres. Hemos criado quizás con costumbres en rezar y ser repetitiva en la oración. Tenemos nuestras costumbres incluso en nuestro ámbito evangélico pentecostal, de nuestras tradiciones que hemos aprendido de otros. Pero hay una dimensión espiritual en la oración que nosotros tenemos que llegar a conocer más y más. Y es la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 5, versículo 16, habla de la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando vemos esta frase en la palabra de Dios, podemos también discernir que hay una oración del justo que no es eficaz. Porque si hay una oración eficaz, podemos ver que también hay oraciones que no son eficaces. E incluso Jesús enseñó a sus discípulos de orar en cierta manera, orar en secreto, o no ser repetitivo. Y hay maneras que nosotros podemos adoptar que no son eficaces. Pero cuando vemos en la palabra de Dios, cuando miramos lo que dice, cómo oraron en la palabra de Dios, podemos aprender mucho. Gloria a Jesús. Y el Espíritu Santo alumbra nuestros corazones. En Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que se haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá una multitud de pecados. Entonces, estos dos versículos están después de una enseñanza sobre la oración. Y una de las cosas que está en el corazón de Dios, en el corazón del Espíritu Santo, es que nosotros estamos orando para las personas que no son salvos. Dice, primero, sepa si alguna se ha extraviado de la verdad. Esto está hablando de un santo, una persona nacido de nuevo, que se ha echado atrás, ha tirado la toalla, quizás están enterrados en error doctrinal, quizás están viviendo en una manera que no agrada a Dios, que están viviendo una manera pecaminosa. ¿Okay? Y luego dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá una multitud de pecados. Entonces aquí vemos, después de una enseñanza en Santiago capítulo 5 sobre la oración, indica cómo y dónde debe estar apuntado nuestras oraciones. Creo que en todo, si queremos estar eficaces en cualquier área en nuestras vidas, tenemos que tener metas. Meta en la oración. Primera meta, orar para los que sean extraviados. Segundo, por la salvación de las almas. Muchas veces
Hemos estado en la oración de la mañana mirando las oraciones en Hechos de la primera iglesia, cómo ellos oraron. Y muchas veces ellos oraron por de nuevo para predicar la palabra de Dios, para predicar el Evangelio en las calles, para la salvación de almas. Aquí vemos una prioridad en el corazón de Dios para la salvación de almas, de personas que no conocen a Jesús. Y nuestras oraciones deben estar apuntadas ahí. La meta en oración es la salvación de almas. Y para los que se han extraviado del camino, que vuelven. Y muchas veces, cuando nosotros estamos orando, oramos para los hermanos que han venido a la iglesia y ahora no están. ¿Verdad? Levantamos nuestras oraciones para estos hermanos y hermanas. Para los que han extraviado, que los que dicen que se han enfriado, no es una palabra, o los que están viviendo en pecado, para que vuelvan a Dios. Y para los que no conocen al Señor, que lleguen a conocer a Jesús, que arrepienten de sus pecados, que pongan su fe en Jesucristo como el único Salvador. Y que aman a Dios, que vuelven a Dios, arrepienten y ponen su fe en Jesús y que nazcan de nuevo. Nuestros familiares que no conocen a Jesús, nuestros hermanos y hermanas, naturalmente, oramos por ellos. En Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Cuántos aquí tenemos esta sabiduría para ganar almas? Yo creo que si somos realistas, no lo tenemos. Pero la palabra de Dios nos enseña en Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y será dada. Gloria a Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que necesitamos sabiduría para ganar almas. Y nosotros no tenemos esta sabiduría, ¿verdad? Pero podemos pedir al Señor: Señor, danos la sabiduría para ganar almas. Y podemos pensar, bueno, eso es para el ministerio del evangelista. No es cierto. Porque el ministerio del evangelista, como dice en Efesios capítulo 4, es de enseñarme, instruirme para la obra del ministerio. Pero estos son los 5 ministerios. Para preparar a los santos para la obra del ministerio. Aleluya. Nosotros podemos pensar, todo es el trabajo del pastor. No. El pastor tiene que enseñar a las ovejas a cómo alimentar uno al otro. Amén. La profeta tiene que enseñar a los hermanos cómo vivir en lo profético. El apóstol tiene que enseñar a los hermanos cómo ser enviado y establecer iglesias y poner doctrina. El pastor tiene que enseñar cómo pastorear. El maestro, cómo enseñar. Gloria a Jesús. Cuando leemos la palabra de Dios, el Señor abre nuestros ojos. Si pedimos por nuestro propio beneficio, yo quiero todo para mí. Es una cosa. Y tenemos necesidades. El Señor lo sabe y nos enseña que tenemos que pedir por nuestro pan diario. Es correcto. Pero es otra cosa pedir por el beneficio, por el reino de Dios. Entonces yo puedo pedir por mí: Señor, necesito pan diario, necesito dinero para pagar Hacienda, necesito dinero para pagar la luz, la hipoteca, todas mis necesidades. Necesito tu ayuda. Y es correcto. Eso es correcto. Pero también, Señor, necesito sabiduría para ganar más, extender el reino de Dios.
Necesito sabiduría. ¿Cómo ser un luz en mi casa? De ser de buen testimonio frente a mi familia. Para que cuando mis hijos me ven, no me pillan pecando, sino que me pillan orando. Amén. Que no me pillan, Señor, haciendo cosas que no valen, sino me pillan haciendo cosas que realmente valen. Ayúdame a ser un luz. Ayúdame, Señor, con mi suegro, con mi suegra. Ayúdame con mis cuñados. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a tener buena actitud y no meter la pata. Y perdóname por las veces que sí he metido la pata. Gloria a Jesús. Pedimos por el beneficio del reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 6, Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que está nacido del Espíritu, Espíritu es. Es tan importante que estamos orando por las nuevas personas que vengan y para los de nuestro alrededor que nazcan del Espíritu, que nacen de nuevo. Porque es muy posible que los nuevos que vienen lleguen a ser creyentes, pero no han nacido de nuevo. Y eso es tan importante. Y realmente es algo que nosotros no podemos producir. Es el Espíritu Santo que convence del pecado. Es el Espíritu Santo que convence de la verdad. Y es el Espíritu Santo que convence del juicio eterno. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para tocar las almas. ¿Vale? Hijos espirituales nacen a través de la oración espiritual, de la intercesión de los cristianos. Amén. Cristianos de segunda generación, estaba hablando con los jóvenes de eso el viernes, nuestros jóvenes en la iglesia, ¿no? Que son cristianos de segunda generación, tienen que convertir en cristianos de primera generación. Tienen que nacer de nuevo, convertirse a Jesús. Puede ser que son creyentes, pero necesitan un encuentro con el Señor. Y nosotros tenemos que estar intercediendo para ellos, orando por ellos, por la ayuda del Espíritu Santo. Simplemente el hecho que nacen en un ambiente cristiano, en una familia de padres que aman al Señor, están siguiendo a Jesús, como todos nosotros, no quiere decir que nuestros hijos han nacido del Espíritu. Que no han nacido de nuevo, necesitan nacer de nuevo. Amén. Un encuentro personal con Jesús. Y solamente el Señor puede producir eso. Podemos ser pesados con ellos. Dice, arrepiéntete, cambia, da tu vida a Jesús. Y puede estar todo el tiempo resistiendo. No sabe lo que dice mi papá, mi mamá. Necesitan un toque de Dios en sus vidas. Amén. Dios es bueno y Él quiere tocarnos. Nosotros tenemos que interceder para sus hijos. Padres, ora por tus hijos. En Gálatas, capítulo 4, versículo 19, aquí vemos un versículo que realmente habla de la guerra espiritual. ¿Okay? Muchos dicen mucho sobre la guerra espiritual. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Gálatas para que vuelvan a Cristo, que vuelvan a la sinceridad de la doctrina verdadera, que vuelvan a su relación con Dios. Y dice, hijos míos, a quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Un hombre puede dar luz? ¿Un hombre puede dar luz? Naturalmente no. Vamos a tener un debate. ¿Un hombre puede dar luz? No. Pero Pablo estaba diciendo que tenía dolores de parto. Eso es dar luz espiritualmente. Hombres y mujeres
llamados a dar luz espiritualmente. Él tenía una carga del Espíritu Santo por la iglesia para que vuelva y que Jesús sea formado en ellos. Y eso es la carga que nosotros necesitamos para nuestros propios hijos. Y las mujeres entienden qué son los dolores de parto. Yo he tenido el privilegio de ver a mi esposa con dolores de parto 3 veces. Ella le gusta mucho. Ella quiere más dolores de parto. Un hombre no puede entender exactamente lo que sufre en este momento, pero sí podemos entender la carga del Espíritu Santo, el dolor en nuestros corazones para ver Cristo formado en nuestros hijos. Y se puede entender el dolor de ver Cristo formado en los corazones de nuestros hermanos en la iglesia, que conocen a Cristo, que se arrepienten y se confirman solo en Cristo, que confían solamente en Cristo, que nazcan de nuevo. Y para la iglesia, que Cristo sea formado en nosotros, que haya crecimiento espiritual y madurez, que llegamos a ser eficaces en la obra del ministerio. Yo recuerdo una vez, recién convertido, tuve el privilegio de tener algo parte en la conversión de mis padres. Ellos vinieron de Inglaterra a España para ver lo que había pasado conmigo. Estaban felices. Mi madre estaba orando a San Judas para mí. San Judas es el santo de los casos perdidos. Era un buen católica mi madre, y ella oraba a este santo que no daba ninguna respuesta. Jesucristo tocó mi corazón, y yo me convertí a Jesús. Y escribí a mis padres diciendo lo que había pasado. Y mi padre dijo, ¿será una secta? ¿Está metido en una secta? Mi madre dijo que no, ninguna secta puede hacer eso a mi hijo, solamente Jesús puede hacerlo. Gloria a Dios. Entonces vinieron con corazones abiertos a visitarme y los dos se entregaron al Señor. Un tiempo después, yo me fui a Inglaterra para buscar una iglesia para mis padres. Y había gente convertida en mi pueblo. Y fuimos a una iglesia, estaba muy bien, y mi madre dijo, yo no voy a volver a esa iglesia. Digo, ¿por qué? Porque no me cae bien la alemana. Ella no me cae bien. Habrá dicho algo que había ofendido a mi madre. Y como buena irlandesa, los irlandeses guardan bien el rincón. Yo soy medio irlandés. ¿Ok? Entonces no me atiendes. Y mi madre no tenía eso en su corazón. Y yo estaba quebrantado de corazón. Yo me postraba en mi habitación por las noches, en el suelo, orando y orando y orando por mi madre. Señor, toca su corazón, quita eso de su corazón, Señor. Ayúdala a perdonar y no tomar ofensa con nadie. Y yo estaba 3 o 4 noches con lágrimas, clamando al Señor para que Cristo sea formado en mi madre. Unos días después, me dijo, ¿sabes, hijo? Yo no voy a guardar nada en mi corazón en contra de esa mujer. Yo voy a ir a la iglesia porque yo quiero tener paz. Quiero tener paz en mi corazón. Dios había tocado su corazón. Se había quitado la paz y él dio cuenta. La única manera de tener paz es perdonar y no guardar rencor. Jesucristo incluso puede conquistar los corazones de los irlandeses. Gloria a Dios. Aleluya. Wow, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y creo que ahí es el principio de la guerra espiritual. Hay doctrinas sobre la guerra espiritual, que hay que atar a los diablos en el cielo y todo eso. Pero en el Nuevo Testamento no vemos ningún ejemplo
de los santos orando en contra de los demonios arriba. Su guerra espiritual siempre estaba en el horizontal, predicando el Evangelio y orando por los santos. En la Segunda Guerra Mundial enviaron varias personas para asesinar Hitler, Adolfo Hitler. En las guerras nunca dijeron, vamos a levantar nuestros escopetas, rifles, ¿cómo se llaman? Sí, escopetas. Y vamos a disparar al cielo a ver si alguna bala llega y mata a Hitler. Era algo directo. Tuvieron que acercar y hacer ¡pau! Y no llegaron a hacerlo. Él murió de otras circunstancias, pero intentaron hacerlo. En el espíritu, nosotros tenemos que poner la meta, el blanco, en el corazón de nuestros hijos, de nuestros amigos, y hacer guerra espiritual para ellos. Orar en el Espíritu para ellos. El Espíritu Santo nos va a respaldar. Orar para que Cristo sea formado en los miembros de la iglesia y para los que están extraviados. Que Cristo sea formado en ellos. Que lleguen a la madurez. Gloria a Jesús. Como en lo natural, no hay hijos sin dolor. No hay hijos sin dolor de parto. En lo espiritual, tampoco. No hay hijos espirituales sin que los santos, los miembros de la iglesia, se ponen de rodillas y se claman a Dios. O se ponen así, en el nombre de Jesús. Pido por mi familia. Señor, pido que tú les tocas. Sin este tipo de dolor, esta carga en el espíritu, no hay nuevos nacimientos. Gloria a Jesús. Pero con esta carga y con la ayuda del Espíritu, sí hay. Y dice en Juan capítulo 16, versículo 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Él ha venido. El Espíritu Santo ha venido. Sin la intervención del Espíritu Santo, no hay nuevos nacimientos. Pero el Espíritu Santo ha venido. Gloria a Jesús. Dios busca nuestra colaboración. Nosotros somos colaboradores con Cristo. Él busca personas que sean de acuerdo con Él. Él quiere que nosotros estemos de acuerdo con Dios y dice, sí, Dios, yo creo que tú quieres salvar a todos, incluso mi peor enemigo. Algunos de nosotros sí tenemos enemigos, personas que están en contra de nosotros por muchos motivos. Puede ser que hemos hecho algo mal o simplemente hemos hecho nuestro trabajo bien y ellos no están conformes. Y tenemos enemigos. Y de vez en cuando esos enemigos hablan en contra de nosotros. Y realmente molesta, ¿verdad? Cuando alguien habla en contra de nosotros, molesta. Cuando se convierten en nuestros enemigos, realmente es algo horrible. Nosotros estamos con una lucha en el interior. Y cuando tenemos esta lucha interior, ¿qué hay que hacer? Bendecirlos en el nombre de Jesús. No maldecirlos. Puede ser que ellos están maldiciendo a ti. Tú puedes bendecir en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y es difícil, va en contra de toda nuestra carne, pero va conforme a nuestro espíritu. La carne tiene que morir. Abraham, Dios encontró una persona que estaba de acuerdo con él. El Señor dijo a Abraham, entrégame tu hijo, el único hijo que tú amas, dámelo en sacrificio. Eso para Abraham era algo terrible. Él obedeció al Señor, él dijo, yo no sé lo que pasó en su mente. Quizás él no entendía lo que Dios estaba pidiendo. Yo no puedo entender ese evento tan terrible.
Y si Dios me dice a mí, quiero que tú entregas tu hijo, tu único hijo, tu hijo que tú amas, quizás yo diré otra cosa, Señor, no. O Señor, por favor, pide mi suegra, o algo así. No, vamos a esperar. Pero yo no entiendo eso, pero él estaba de acuerdo. Él subió al monte, llevó su hijo, levantó el cuchillo para ponerlo en la carne de su hijo. Y Dios dijo, para. Y en este mismo monte, unos miles de años después, Dios dio su hijo. En el mismo lugar. Él encontró un hombre dispuesto a dar todo, y Dios dio todo para toda la humanidad. Gloria a Jesús. Él busca que nosotros estamos de acuerdo con Él. Aleluya. Dios es bueno. Wow. Sin el espíritu de oración, hay dos que llegan a ser creyentes sin poder y influencia para Cristo. Es lo que dice Daniel de Vecchio en su libro El Espíritu Santo y su obra. Pero con el espíritu de oración en nuestras vidas, si nosotros rendimos a Él, veremos nacer niños, niñas, hombres, mujeres, que no son simplemente, si yo creo y ya está, sino personas que están dispuestos y adelante, toman pasos de fe. Gloria a Jesús. Hacen cosas que nos sorprenden para Jesús. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a engendrar en oración. En el aposento secreto de oración es donde se produce el poder de Dios que convence y cambia los corazones en secreto. Hay un hermano que se llama Tulsa, alguien ha oído de él, un predicador del siglo pasado. Dice, el secreto del poder en oración es la oración en secreto. ¿Okay? Puede que nadie te ve, pero Dios ve. En realidad, para hacer un espectáculo para que la gente te vea no tiene ningún validez. No vale para nada. Por supuesto, cuando estamos orando juntos, Pero lo que ocurre en secreto, cuando estamos solos, empezamos buscando a Dios, Dios lo ve. Él ve nuestro corazón en secreto. Dios no tiene nietos, solamente hijos engendrados por su palabra y por su espíritu. En Juan capítulo 1, versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso solamente viene a través del dolor de parto, las oraciones. Nosotros estamos orando por Callosa, que Dios haga un milagro en este pueblo. Y creo que Dios ha hecho varios milagros. Que haya 4 iglesias evangélicas en un pueblo, son 4 milagros grandes. ¿Okay? Tenemos aquí, en la casa del Padre, tenemos 2 Filadelfias. Gloria a Jesús. Nosotros el día que hicimos una vigilia, estuvimos andando por esta calle, orando, paramos al lado de la iglesia, la mezquita, y orábamos para las personas marroquíes que se convierten en Cristo. Yo he pedido unos miles de tratados en árabe, porque las personas en el mercado, ellos lo reciben, y si está en su idioma, mejor. Y entonces tenemos que orar, seguir orando. Eso fue una carga en el espíritu que tenía el hermano Bernabé para la iglesia
Él ama el pueblo marroquí y lo ha transmitido esta carga a nosotros. Yo recuerdo antes, yo no tenía mucha preocupación, pero Dios salva gente marroquí. La iglesia en Marruecos ha levantado. Dice que hay 6,000 creyentes en Marruecos o más. La iglesia en Algeria está en avivamiento, está creciendo. El gobierno no sabe, ellos no saben qué hacer. Luego paramos delante de los testigos de Jehová y estuvimos orando: Señor, toca estas vidas, conviértelos a ti, que este lugar se convierta en otra iglesia evangélica. Dios puede hacerlo. Están en una religión terrible. Y luego paramos. Tú eres de la iglesia evangélica Filadelfia. Y dice: Señor, bendiga a los hermanos gitanos. Amén. Bendígalos, Señor, que crezcan, que lleguen a conocer a ti bien, que tu espíritu fluye como en años pasados. Que haya avivamiento otra vez. Gloria a Jesús. Y luego fuimos a este lugar donde hacen apuestas. ¿Sí? Apuestas. ¿Ok? Este salón de juego. Estuvimos orando: Señor, haz una obra ahí. En nombre de Jesús. Que haya 5 iglesias evangélicas en esta calle, no pasa nada. Gloria a Dios. Que sean llenos de almas nuevas. Amén. Aleluya. Tenemos que orar. Tenemos que orar y clamar al Señor. Gloria a Jesús. Los hijos tienen que ser engendrados de Dios. Sin el espíritu de oración, nuestras oraciones serán débiles, con poco fuerza, poco fe y poco interés en las almas perdidas. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos da gemidos indecibles. Él nos da gemidos indecibles. Y estos gemidos indecibles es un gemido que no se puede decir. Es una carga en el Espíritu. Es como llevas algo por dentro que no sabes qué hacer con ello. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos aquí son hijos o hijas? Recuerdo todos, vale. Un madre que tiene un niño enfermo. Y hablo, es más madres, los padres también, pero madres son más sensibles. Cuando el hijo está enfermo, no pueden dejar de pensar en este niño. Lo tienen en su corazón día y noche. Se pierde el sueño porque su hijo, su hija está enfermo, está pasando mal. Quizás no esté diciendo nada, pero lleva esta carga en su corazón. Y el Espíritu Santo pone en nuestros corazones carga para las almas. Nosotros tenemos que ser dispuestos, abiertos y buscarlo. ¿Sí? Y en el poco tiempo que nos queda, quiero empezar hablando de cómo tener el espíritu de oración en nuestras vidas. El primero es practicar la oración. Quizás tú no oras mucho, porque tienes mucho que hacer, ¿verdad? ¿Quién aquí tiene mucho que hacer? Y todos los que no levantaron las manos, tenemos mucho que hacer. María y Marta, ¿conocéis la historia? María estaba a los pies de Jesús, hablando con Jesús, buscando Jesús. Ella estaba dado a buscar a Jesús.
mientras María estaba haciendo todos los quehaceres. Fue ella que estaba preparando la comida, una comida muy buena. Yo no sé qué comida era, pero era algo kosher de los judíos, muy sabroso. Y ella se quejó a Jesús, dice: Jesús, por favor, di a mi hermana que me ayuda. Y ella dijo: Marta, Marta, tienes mucho que hacer, mucho que pensar, muchas preocupaciones, pero tu hermana ha elegido lo mejor. Y parece que las Martas abundan, pero las Marías no tanto. Nosotros tenemos que convertirnos en Marías. Suena un poco raro para el hombre, pero nosotros tenemos que convertirnos en personas que son dispuestos a pasar tiempo a los pies de Jesús. Hay un hermano en Corea del Sur que se llama Yonggi Cho, y cuando su iglesia tenía 200,000 miembros y estaba en crecimiento, él dijo: ahora que la iglesia está creciendo, tengo muchísimo más trabajo, tengo que orar el doble. Y su iglesia ha llegado a tener más que 1 millón de miembros. Imagínate. Okay. No más trabajo que tenemos, más tenemos que orar. Si tú no oras, tú pierdes. Si tú no buscas a Jesús, estás perdiendo. Muchos de nuestros esfuerzos no estarán en vano cuando esperamos en Jesús y ponemos nuestra prioridad en lo más importante, en buscar a Dios. Estar en su presencia nos ayuda a orar en el Espíritu. Por fe estamos en su presencia. Tú puedes decir: no siento la presencia de Dios. No es obligatorio. Estás en la presencia de Dios. Y cuando tú tomas un momento, un tiempo, un momento no es suficiente, un tiempo para buscar a Jesús, pasar tiempo en su palabra, orar, derramar tu corazón delante de Él y empezar a orar y intercediendo para las personas que no conocen a Jesús. Eso es lo mejor. Estás en su presencia, si lo sientes o no. Hay una palabra en hebreo que no aparece en la Biblia, y es la palabra Shekinah. Y esa es una palabra que han dado los judíos a la presencia manifestada de Dios. Pero no está en la Biblia. No podemos depender que la presencia de Dios se manifieste para saber que nosotros estamos en la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, en todo tiempo. Entonces, si tú sientes su presencia o no, estás en su presencia. Tú fíjate, los hebreos, gloria a Dios, no por la Shekinah de Dios, por su gloria manifestada, su presencia manifestada. Gracias a Dios que Él se manifiesta su presencia. Pero estamos en su presencia si lo sentimos o no. Y la palabra de Dios dice que Dios habita las alabanzas de su pueblo. Entonces, si estoy alabando al Señor, quizás no siento su presencia, pero estoy en su presencia. Cuando estoy trabajando, estoy en su presencia. Gloria a Jesús. Cuando estoy fregando el suelo en mi casa, yo frego el suelo en mi casa porque mi esposa está enseñando gitanos la palabra de Dios en Iguín y trabaja mucho. Entonces lo hago yo, como un buen amo de casa y un buen esposo. Gloria a Jesús. Entonces, la presencia de Dios está ahí. En el coche, en camino al trabajo, empieza orando.
clamando al Dios, Dios está ahí. Cuando tienes tus hijos y tus hijas en tus brazos, la presencia de Dios está ahí. Y gloria a Dios por los tiempos en que Dios manifiesta su presencia. Pero no podemos depender, nuestra fe no está basado en algo en la presencia manifestada. Nuestra fe está en lo que dice Jesús, lo que dice Dios en su palabra. Él está en todos lugares, todo momento, atento a tu oración. Y Él quiere ayudarte. Tú no sabes cómo orar como debes, pero Dios quiere ayudarte. Pero tiene que tener la práctica de oración. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí vemos dos dimensiones en dos niveles. Una dimensión espiritual. Oraré con el Espíritu. Otra dimensión es oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ok, aquí vemos dos cosas. Vamos a hablar del entendimiento. Utiliza tu mente. Las cosas que tú conoces, derrama tu corazón delante del Señor. Pero también habla de orar en el Espíritu. En el contexto de que está hablando de orar en lenguas. Porque 1 Corintios capítulo 14 está hablando de los dones del Espíritu y habla específicamente de lenguas. Es tan importante orar en lenguas. Y Dios quiere que nosotros tenemos entendimiento de qué son las lenguas y cómo utilizarlo, porque son dados del Espíritu Santo a la iglesia para que nosotros lo utilizamos. Okay. Hay varios géneros de lenguas. Tenemos un tipo de lengua cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. La primera manifestación era hablar en lenguas. Y luego tenemos otros géneros de lenguas. Hay muchos tipos de lenguas. Pero orar en lenguas es uno para la oración. Necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y también es importante que miramos a lo que dice la palabra de Dios sobre las lenguas. Y las lenguas son algo espiritual, es algo que la mente natural quiere rechazar, porque no lo entiende. Pero dice la palabra de Dios, estamos hablando lenguas angélicas y lenguas humanas. Entonces puede que tú no entiendes, pero otra persona sí entiende. Yo he estado en situaciones y he visto personas que han hablado en lenguas que ellos no entienden, pero finlandeses y españoles han entendido. Okay. No estoy hablando de españoles hablando en lengua, estoy hablando de un inglés. Y también son lenguas angélicas. Lenguas, idiomas que hablan los ángeles. Fíjate, estamos hablando misterios en Dios. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Lo más que sabemos de este tema debe producir en nosotros el deseo de recibirlo. La palabra de Dios dice, el que habla en lenguas edifica a sí mismo. El que profetiza edifica la iglesia. Es importante que tú estás edificado. No es negativo ser edificado tú mismo. ¿Cómo puedes edificar otro espiritualmente si tú no estás edificado espiritualmente? El que profetiza
edifica la iglesia, porque todos lo escuchamos y recibimos. Por el que habla en lenguas, edifica a ti mismo. Ahora, Dios va a dar a mí un regalo para que yo me quede edificado y tú no. Las lenguas es para todos. Es un don importante. Dios quiere que lo recibamos. Gloria a Jesús. Así hemos terminado la sesión número 1 sobre orar en el espíritu de oración. La semana que viene, si Dios quiere, hay más. ¿Okay? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.